Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien, siempre que en Navidad vamos a abordar este tema, cogemos estos pasajes, sea en Mateo o en Lucas, ya que estos dos evangelios sinópticos por lo general nos hablan de estos acontecimientos. Mateo particularmente lo hace sobre la persona de José y de Jesús. De ladito nos habla de María. Sin embargo, Lucas hace un énfasis sobre la persona de María. Y al final nosotros en todo este tema, ¿en qué estamos pensando? En la Navidad. ¿Sí? Ve, no veo a los niños no están aquí todavía, ¿sí o no? Muy bien, porque le iba a hacer una pregunta a los niños, pero no están los niños, le voy a preguntar entonces a toda la iglesia. La Biblia dice que algunos son como niños. Para este 24 de diciembre, que posiblemente no es la fecha exacta donde Jesús nació, no lo es históricamente, sin embargo, hace muchos siglos se determinó celebrar el nacimiento, se determinó celebrar la natividad, se celebró o se determinó celebrar lo que nosotros hoy conocemos como Navidad. ¿Tienen preparativos para esta fecha, sí o no? ¿Cuáles son esos preparativos que ustedes están haciendo? Porque todos nosotros nos reunimos casi siempre en familia, ¿no? Y la familia que estamos procurando reunir son parientes cercanos, amigos, con los que hemos pasado el año y tenemos una relación fraterna. En algunos casos hay familias que son familias de la fe, en otro caso están cristianos, no cristianos, diversos tipos de fe. Pero ¿cuáles son sus preparativos para la Navidad? Yo me imagino que ya planearon qué van a hacer de cenar. Algunos lechona, otros pavo, otros cerdo. Yo sé cocinar, por años fui chef de cocina antes de dedicarme a las cosas del Señor, y yo sé que para un buen cerdo hay que adobarlo, un pavo hay que adobarlo, hay cosas que hay que comprar con tiempo para tenerlas, y uno posiblemente todo el 24 está preparando muchas cosas para la Navidad. ¿Qué otras cosas preparamos para la Navidad? Porque si estamos cocinando todo el 24, me imagino que hoy es un día crucial para la Navidad y mañana también. Los regalos, me imagino. Ya cruzaron invitaciones. Ya planearon qué van a escuchar. Ya planearon el espacio, organizaron cómo van a acomodar, cómo está adornado todo ese ambiente. Yo les pregunto, frente a todo lo que he podido meditar con ustedes, ¿qué les falta? ¿Qué les falta?
Jesús. A veces nosotros planeamos muchas cosas y casi siempre pensamos a través de nuestra mortalidad. Y lo que más nos incomoda es que algo de esto salga mal. Y les aseguro que algo va a salir mal. Alguien no va a venir, un regalo se nos va a embolatar, alguna cosa no quedará bien, algún regalo estará, oiga, me equivoqué de talla, algún aparato dejará de funcionar, se puede ir la luz, en estos tiempos está yendo la luz. Pero ¿saben qué es lo que no falla? La presencia de nuestro Dios. La predicación de hoy, de esta mañana, es darles claridad qué es la Navidad. Entonces, si ustedes quieren poner un título, si toman apuntes, van a poner solo 2 palabras y 3 puntos. Navidad es. Y voy a navegar sobre 3 puntos claves para poder entender, porque Navidad es nacimiento, cumplimiento y salvación. Punto 1, punto 2, punto 3. Por lo general me gusta ser didáctico. Si a alguien le preguntan, ¿qué es la Navidad? Nacimiento. Ahora, cumplimiento y salvación. Y les voy a dar las razones del por qué. La palabra natividad significa nacimiento. No significa una fecha de celebración religiosa. Si ustedes dan una vuelta por cualquier comercio, está llena de luces, de colores, el verde, el rojo, las músicas decembrinas o navideñas que llaman ellos, están llenas, pero el único objetivo de ellos es el comercio. Comercio de comida, comercio de regalos, comercio de ropa. Esa es la tradición del mundo. Y yo quiero que nosotros en esta Navidad, cada uno de nosotros tomemos una decisión. Volver a la Navidad de la Biblia. Porque es una festividad que podemos celebrar. No porque la Biblia lo diga. Porque la Biblia, alguno me va a decir, ¿y dónde en la Biblia dice que celebremos la Navidad? No, no lo dice en ninguna parte. Pero les aseguro que así usted tenga esa convicción acá en la cabecita, el 24 va a tener cena, va a tener regalos, va a tener música, va a tener algo que tomar, que comer y estar con su familia. ¿O hay alguno acá que no va a celebrar la Navidad? No hay ninguno, ya ve, y acá somos muchos. Yo quiero que nosotros consideremos, mis amados hermanos, que alrededor de la Navidad, nuestra razón, nuestra voluntad y nuestras emociones tienen que configurarse en un solo tema, el Evangelio, la buena noticia, nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los sentimientos que evoca estas fechas es el amor. Yo les aseguro que cada uno de los abuelos ha comprado ya regalos para sus nietos. De hecho, algunos ya investigaron, le dijeron, ¿qué quieres en esta Navidad? ¿Por qué razón? Porque uno ama a esos niños. Yo todavía no soy abuelo, en el sentido de que mis 2 hijos biológicos no tienen hijos. Mi hija está casada, tiene 24 años, mi hijo apenas tiene 15, y por ahí todavía le falta un largo rato para llegar al matrimonio. Algunos años le falta. La mamá espera que sea hasta los 30, los 40, pero yo espero que sea antes. Sin embargo, cuando uno está pensando en nietos, está pensando en consentir. A los hijos uno los cría, los disciplina, pero a los nietos uno los quiere consentir. Y lo que evoca la Navidad siempre es el amor. Uno quiere ver la casa de uno lleno de esos hijos, de esos nietos, de esos yernos, de esas nueras, todos evocando una sola cosa, el amor, más allá del regalo, más allá de muchas cosas. Y yo les voy a decir algo de las cosas que pasaba en los tiempos del pueblo de Dios cuando viene este pasaje. ¿Cuál es el contexto? Ellos no se sentían amados por Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos eran esclavos de un imperio, pagaban fuertes impuestos. Mejor dicho, el gobierno que estaba era cobre impuestos por todos lados,
acababa con todo lo que podía y decía que estaba en favor del pueblo. Cosa que no ha cambiado mucho hoy en día. ¿Han notado algo diferente? No, es la misma cosa. Pero miren lo maravilloso que es nuestro Dios. Porque Dios había hecho una promesa. Dejemos que pase la competencia. Había prometido algo, que iba a manifestar su amor en la persona de su unigénito Hijo, en el cumplimiento de una promesa que hace más de 4000 años se había hecho. Cuando el hombre cayó en pecado, pasó algo muy curioso. El hombre fue separado de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Y Dios buscó al hombre que creó, a Adán y a Eva, y le dijo: Adán, ¿dónde estás? No porque no supiera. ¿Por qué razón lo buscó? Porque Adán y Eva estaban escondidos. Casi siempre nos pasa eso. El pueblo de Dios pensaba que por sus culpas y por sus pecados Dios los había olvidado. Habían surgido fariseos, saduceos, esenios, celotes, y todos tenían comprensiones diferentes de la fe en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia. Sin embargo, si ustedes van a Malaquías capítulo 1, versículo 2 y 5, dice de la siguiente manera. Comienza con una palabra muy bonita, porque Dios habla a través de los profetas, a través de estos profetas maravillosos. Y hay 3 profetas en casi un mismo tiempo, que son Ageo, Zacarías y Malaquías, que predicaron cuando el pueblo había vuelto del exilio a Jerusalén y estaban reconstruyendo las tierras. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿Cómo se siente el pueblo? No amado. Es como el esposo que llega de trabajar todo el día y uno le dice a la esposa: te amo, mi amor, y dice: no me has llamado, no sé nada de ti, llegas tarde, no me amas. ¿Sí les ha pasado? Miren, una de las cosas maravillosas que Dios siempre ha hecho con su pueblo es que el pueblo disfrute de Dios, de la presencia de Dios. Y a pesar de nuestros pecados, de nuestras maldades, siempre Dios nos busca. La Biblia dice: con cuerdas de amor los he traído. Dice: yo los traeré de todas las naciones. Y a través de Malaquías les recuerda, dice: yo los he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos has amado? Y altercan con Dios. ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamará territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Queridos hermanos, Dios le dice a su pueblo que los ha amado porque los ha sustentado. Y yo quiero recordarles que ustedes recuerden en esta Navidad que Dios los ha amado. Básicamente miren hacia atrás. En noviembre, octubre, ¿qué sigue antes de octubre? ¿Agosto? Septiembre, agosto, julio, junio, abril, marzo, febrero y enero. Sí, me comí mayo. Pero todo el año Dios nos ha sustentado, nos ha dado sustento y abrigo. La Biblia dice que ninguno de sus hijos va a ser mendigo. Cada cosa que nosotros tenemos, Dios nos ha sustentado. La Biblia no nos dice que no enfermaremos, vamos a enfermar, porque eso es parte de la vida mortal. Dice que habrán dificultades económicas, pero hay que trabajar más, hay que esforzarnos más.
pero Dios dice bendecirá la obra de nuestras manos. Dice que tendremos que comer, dónde dormir. Y creo que todos en este año nos ha pasado eso. Dios nos ha amado y nos ha sostenido en la fe. Y hemos podido, ojalá, con los domingos que nos faltan por este año, habernos congregado 52 domingos. La situación del pueblo era muy controversial, porque ellos en este tiempo eran esclavos. No había cambiado. Y una característica, mis amados hermanos, de que ellos van a entender en la persona de Jesús, en el nacimiento, es que Dios los amó. Creo que una de las comparaciones más odiosas que nosotros podemos hacer es que alguno de nosotros quisiera ser una cucaracha. Les voy a decir por qué. ¿Ustedes qué hacen con una cucaracha en la casa? Cuando usted ve una cucaracha, ¿qué hace? Y cuando ve dos y ve tres, no, uno va a empezar y uno dice una plaga, la busca y extermina esa plaga. ¿Por qué a nosotros nos molesta tanto la cucaracha? Porque la cucaracha contamina, está en los lugares más sucios, busca la humedad, busca la podredumbre, busca lo que no está bien y todo lo que toca lo contamina. Dios en Génesis creó toda la tierra buena en gran manera. ¿Cuál es la única criatura que obró en contra de Dios y se portó mal? El hombre, ¿sí o no? La Biblia dice que toda persona que peca es una persona inmunda. Es una palabra que no nos gusta. Cuando uno piensa en lo inmundo, está pensando en lo que huele mal, en lo que está mal, en lo que corrompe, en lo que contamina. Y yo quiero que ustedes sean francos con eso, porque eso es lo que hace el pecado con nosotros. La Biblia dice que cuando nosotros pecamos, nosotros olemos a hediondo. Y Pablo le dice a las iglesias, nosotros no somos mejores que ellos, todos hemos pecado. Si están convencidos que todos somos pecadores, ahora solo piensen en algo. Nuestro Dios santo, puro, verdadero, sin relación con el pecado, ¿qué debería hacer con nosotros? Sí, Él pudiera exterminarnos y comenzar una nueva creación. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, que aun cuando estábamos siendo sus enemigos y éramos pecadores, Él vino y murió por nosotros. Lo dice Romanos 5:8. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Para que suceda que Jesús muera con nosotros, ¿qué tenía que suceder? Él tiene que nacer. El Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, y como lo dice Colosenses, Cristo creó todas las cosas. En Cristo se crearon todas las cosas. Y por Cristo se crearon todas las cosas. ¿El qué hace? ¿Se va a convertir? No, no se va a convertir, perdón, estoy usando mal una palabra. Va a tomar forma de hombre, mortal, humano, para caminar en medio de nosotros, tomar nuestro lugar en el lugar de sacrificio y morir. Para eso tenía que nacer. Y nuestro pasaje nos dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Cuál es el punto 1? ¿Qué es la Navidad? Nacimiento. Pero no es el nacimiento como una fecha religiosa. Es el nacimiento de que Dios tomó forma de hombre. No tomó la semilla del varón de José y tampoco tomó la semilla de María. Porque algunos tenemos esa pequeña equivocación en nuestra cabeza. Es que Dios puso su semilla en el óvulo de María y el santo ser, entonces María es la madre de Dios, entonces por tanto uno termina equivocado. ¿Saben qué dice la Escritura? Que el Espíritu Santo cubrió a María y puso, y ella se halló embarazada. No tiene relación ni con el hombre ni con la mujer.
Si nosotros ponemos cuidado, dice aquí, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pónganlo de esta manera. ¡Ay! Me embaracé. ¿Cómo? No lo sabemos. O sí lo sabemos, porque se cumplió la profecía. Mateo es muy cuidadoso con las palabras que pone aquí. Recordemos algo: Jesús siempre fue verdadero hombre y verdadero Dios. Yo quiero que ustedes piensen en algo. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Cómo dice ahí? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No solamente la parte espiritual, la parte intangible, sino la parte corporal. Nosotros, ¿por qué tenemos cabeza, tronco y extremidades? Por causa de Jesús. De hecho, muchos hablamos en el Antiguo Testamento, cuando explicamos desde la perspectiva teológica los antropoformismos de Dios, porque habla de las manos de Dios, los ojos de Dios, la espalda de Dios, que Dios caminó en medio de nosotros, que Jesús se le apareció a Daniel, que ¿sí se dan cuenta? La diferencia en el nacimiento es que Él toma un cuerpo mortal, un cuerpo que tiene, pues no sé si es correcto lo que voy a decir porque no encuentro otra palabra para decirlo, la capacidad de morir. El cuerpo inmortal no muere. Dios Padre es Espíritu, dice la Escritura. Dios Espíritu Santo es Espíritu Santo. ¿Quién es el único que tenía cuerpo? Jesús. Jesús no tomó forma humana a causa de la humanidad. La Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y sin Él nada fue hecho. Y yo quiero que en sus cabecitas quede esto, porque cuando nosotros pensamos en la Navidad, tenemos que pensar en que Dios nos amó. Y la Escritura dice, miren, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La relación más hermosa que tenemos no es por el apellido, ni por la nacionalidad. Porque a veces decimos, nosotros somos colombianos y nos amamos. Otros dicen, no, yo soy paisa y yo me amo con los paisas. ¿Sí? Queridos hermanos, nuestra relación en esta mortalidad y en esta vida que tenemos es a través de la fe. Eso es lo que primará. Pero acá lo que nos dice este versículo y lo que yo quiero recalcar claramente, dice, porque Dios es amor. Ahora, siendo Dios amor, Juan capítulo 15, versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando usted va a la Escritura, y yo quiero que marque ahí en Mateo, no se vaya de Mateo, pero vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13. Porque 1 Corintios capítulo 13 casi siempre lo hablamos en el contexto del matrimonio. Acá está descrito, es el amor de Dios. ¿Cómo dice que es el amor? Versículo 4 dice, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Qué amor está describiendo? El amor de Dios. Yo quiero convencerles que a través del nacimiento de Jesús, lo que vamos a celebrar y recordar de manera especial es que Dios nos amó.
porque Él dejó su trono de gloria, dejó todo lo que Él tenía, y Santiago 2 dice que Él se humilló y se hizo en forma de hombre, en forma de todas las criaturas, de lo más apestoso, oloroso que podía haber para caminar entre nosotros. ¿Por qué somos inmundos? Por causa del pecado. Y no hay pecado grande y no hay pecado chiquito. El pecado es pecado. Somos tan malos, mis amados hermanos, que no perdonamos en la gran mayoría de los casos la infidelidad, el robo, el asesinato. Nos escandalizamos. ¿Y por qué? Porque eso está en la ley de Dios. ¿Si es verdad o no es verdad? Y no está en la ley de Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, hay un día que tienes que apartar para mí. ¿Hay excepción para ese mandamiento? Porque me enfermé, porque estoy con visita, porque no tengo plata, porque no tengo ánimo, porque me llegó alguien importante a la casa. Así somos de malos. Pero el Señor dijo que el amor se demuestra con acciones. Y cuando yo les digo que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, estamos describiendo a Cristo y todo lo que hizo por su pueblo. Él no estimó para nada su trono y vino y tomó forma de hombre. No apareció a los 33 años. Él sufrió la humanidad por 33 años. Se sujetó a ser un embrión, a crecer en el vientre de María, con toda la incomodidad que debe ser estar dentro de la pancita de la mamá. A veces solo pensamos en que la mamá está sufriendo. ¿Por qué creen que el niño patea? Obvio, uno está en la cama y la cobija lo apretó, entonces uno empieza. Lo mismo le pasa al bebé. Nació por parto vaginal. Claro, a uno le parece, ay, nació el niño, y nos olvidamos todo el proceso. Pasar por el canal del útero. Estamos hablando de Dios tomando la forma de un hombre, en medio de la rotura de la placenta, de la sangre. A veces olvidamos cuánto amor, pero acá dice, el amor es sufrido, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre. Y luego empezó a amamantar, a ser amamantado. Tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar. La escritura en Lucas 2 dice que él estaba creciendo en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Nunca dejó de ser Dios, pero tampoco nunca dejó de ser hombre mortal. Yo quiero que este 24 usted recuerde cuánto Dios nos amó. Porque a veces nosotros pensamos solamente en la cruz, como que pasó y, es que Él era Dios. Yo he escuchado ese comentario. Pero Jesús nos mostró el camino para imitarle. No, pero Él fue Jesús. Yo no soy Jesús. Y la palabra del Señor es dura. Juan capítulo 3, versículo 16. Creo que todo el mundo se lo sabe. Porque Dios inspiró a Juan para escribir y dice de tal manera. ¿Saben qué significa esa palabra? Que no se puede comparar el amor de Dios con nada de lo que nosotros conozcamos, ni el amor de la madre, ni el amor de la abuela, ni de la esposa, ni del esposo, ni de los hijos. No hay una criatura en esta tierra mortal que pueda decir que amó a la manera de Dios. Ni aún los apóstoles que murieron, ni aún el pueblo que murió perseguido, que murieron empalados, murieron crucificados, murieron aseteados, decapitados.
comido por fieras. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es gratis, pero para que eso sucediera, mis hermanos, para que nosotros pudiéramos celebrar este 24 la Navidad, y nuevamente explico, no es la fecha correcta, pero se escogió una fecha para recordarlo. Y está bien, de parte mía como pastor, no sé si el pastor les dé permiso, pueden celebrar el 24, pero recordando que es la Navidad, y es el nacimiento de Jesucristo, Dios encarnado, Dios con nosotros, Emmanuel. Porque eso dice la Escritura, manifestando todo el amor en toda su plenitud, en toda su extensión, y sin reservarse para nada un poquito ese amor. Y aunque nosotros queremos darle protagonismo a José y a María, porque ahora volvemos a nuestro texto de estudio, cuando nosotros estamos diciendo el nacimiento de Jesucristo es así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido el Espíritu Santo. María era una mujer 14, 15 años. La Biblia habla muy bien de María. En Lucas capítulo 1 y 2 nos va a describir mucho de María. Y hay un texto que es fabuloso sobre ella, que es bendita entre todas las mujeres. Ahora, la palabra bendita o bendición tiene que ver con lo que Dios dice o Dios declara. Bendición no es plata, no es carro, no es salud siquiera, no es estar con los familiares. Bendición, ¿saben qué es? Que Dios esté con nosotros. Que Dios diga bien de nosotros. Que Dios esté en comunión con nosotros. Queridos hermanos, María fue escogida por Dios. No por ninguna obra que haya hecho. La Biblia va a decir que hay cosas que no comprendía. Acá mismo Mateo, más adelante, en el capítulo 1, nos va a decir que habían cosas que ella no comprendía y las guardaba en su corazón. No recuerdo el texto exactamente, pero lo que yo quiero que ustedes queden en su corazón es que María era una mujer común y corriente, temerosa de Dios. Cuando el Espíritu Santo le dice, vas a concebir del Espíritu Santo, cuando el ángel le dice que el Espíritu Santo va a depositar al santo ser dentro de ella, ¿ella qué dice? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y a uno le parece eso muy noble, muy extraordinario, hay que imitarla. Pero yo quiero que pongan en contexto esa declaración de ella. En la sociedad donde vivía María, ¿qué pasaba con una muchacha de 14 o 15 años que quedaba embarazada y no de su prometido? La muerte. Había censura sobre su vida. A eso se arriesgaba. Pero ella que dijo, voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué yo les digo esto? Porque la Navidad significa que Jesús, como el Hijo de Dios, hizo la voluntad del Padre. Él no nació entre poderosos, no nació en cunas reales, sábanas de seda, pero la Biblia dice que nació como rey, como príncipe de paz, como Padre eterno, de acuerdo a Isaías. Amados hermanos, cuánto amor de nuestro Dios enviar a su Hijo a que sufriera la mortalidad. Ahora solo piensen en algo que posiblemente hemos pasado de largo. La mortalidad está bien para nosotros, porque no conocemos la inmortalidad. Pero es el Dios de la vida, el Dios eterno, perfecto, santo, 3 veces santo, como dice la Escritura, se hizo mortal.
Por eso yo les digo que el amor es sufrido. Y esta Navidad nosotros debemos tomar un tiempo con reverencia para adorar a nuestro Dios y decir: Señor, gracias, porque hace más de 2000 años se cumplió lo que se había prometido. María y José son personas de Dios, y yo les voy a animar en algo, como ustedes y como yo. Hay varios pasajes donde la Biblia nos muestra que María no entendía las cosas y que tenía que aprender a confiar en Dios. María y José habían ido a la Pascua en Lucas 2 y José se les desapareció. ¡Ay, ¿dónde está el niño? Y búsquelo. ¿Cuánto tiempo lo buscaron? 3 días. ¿Usted imagina buscar a sus hijos 3 días en esta Bogotá horrible? ¿Saben por qué se demoraron 3 días en buscarlo? Porque lo buscaron en los lugares equivocados. A uno se le pierde el niño, uno no va y lo busca en la iglesia. ¿Dónde lo busca? No me cuente. Queridos hermanos, cuando lo hallaron, el Señor Jesús le dijo: estoy en los negocios de mi Padre. ¿Por qué están tan desesperados? Ni José ni María entendían muchas cosas. Si ellos hubiesen dicho: él era el Hijo de Dios, él va... ¿Dónde está? Seguro está estudiando la palabra. Está con los rabinos. Cuando nuestro Señor Jesús fue a la cruz, aún María no entendía. Cuando Él salía a predicar, ella no entendía. ¿Se acuerda que él está predicando dentro de una casa y vienen y le dicen: hermanos, es que afuera está la mamá de Jesús y sus hermanos, lo están buscando? Y Jesús, ¿qué dice? Un momento, háganmelos pasar, que acá se los presento. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Dice: todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es la familia de Dios. En el nacimiento de Jesús nosotros podemos entender y comprender que hay una sola familia, la familia de la fe, unida en el amor de Dios. Queridos hermanos, algo que es fundamental que ustedes no deben perder de vista: el nacimiento de Cristo nos trajo el verdadero amor en el cumplimiento, para estar en medio de nosotros, caminar en medio de nosotros. Muchas veces Jesús se quejó de eso. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Hombres de poca fe. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos que habían visto milagros extraordinarios. Está bien que nosotros a veces fallemos en la fe, porque a veces nosotros no miramos milagros extraordinarios, pero ellos habían visto calmar la tempestad, viento detente, al mar cálmate, a los endemoniados los liberaba, a los sordos sanaba, a los ciegos les daba la vista, a los leprosos los limpiaba, multiplicó los panes, multiplicó los peces. Amados hermanos, y ellos dudaban. Y con todo, Jesús los amó. Hoy, yo quiero que tú y yo consideremos que el nacimiento de Jesús es entender el amor de Dios por nosotros, porque nos amó en Cristo. Era su voluntad, es su voluntad. Él vino por su pueblo. ¿Se acuerdan que el texto dice que Él vino por las ovejas perdidas? Y yo he enseñado muchas veces, y posiblemente lo he enseñado acá: uno no pierde lo que es suyo. No, perdón, lo que es ajeno. Uno pierde lo que es uno. A mí se me pierde este anillo y yo lo busco. Dice que soy casado. Ahí está el nombre de mi esposa.
para mí tiene un símbolo muy importante. Dios vino a buscar a los que se les habían perdido, a las ovejas de su redil. Y yo les voy a decir, Él encuentra cada una y la trae y la añade a la iglesia. ¿Por qué? Por amor en el cumplimiento de su nacimiento. Mis amados hermanos, a veces la Navidad nosotros pensamos que es regalo, comida, bebida, música, decoraciones. ¿Y el invitado dónde está? ¿Dónde está recordar el amor de Dios por nosotros? Lo que nos une no nos une el apellido. Solo piense el 24 con los que se va a sentar. ¿Cuántos hermanos en Cristo hay? ¿Y cuántos emisarios del reino de las oscuridades hay? Si son ovejas, Dios las traerá. Pero tenga por seguro que las cabras nunca se convertirán en ovejas. Eso que un día era una cabrita y luego me convertí en ovejita, eso está bueno para la canción, pero no es verdad. Las cabritas siempre serán y no les gustan las cosas de Dios. Las ovejas son totalmente diferentes. Amados hermanos, Navidad es nacimiento y nos trae el amor de Dios. Segundo punto, cumplimiento, para traernos gozo. Miren, no hay nada de las cosas más extraordinarias cuando Dios cumple sus promesas, las promesas que nos ha dado, de sostenernos, de protegernos, de guardarnos, de perseverar en nosotros. Apreciados amigos, hermanos en la fe, la palabra gozo se traduce como deleite. Si este 24 tu deleite es el pavo, el cerdo, la lechona, y no es Cristo, o tu fe es así, y tienes que pedirle al Señor, auméntame la fe, porque debe ser el cumplimiento de lo prometido. Yo quisiera que nosotros consideremos algo. El pastor leyó algo de Eclesiastés 12. Yo quiero leer Eclesiastés 2 con sus mercedes, porque es algo muy importante en sus primeros 11 versículos. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, dijo: voy a hacer un laboratorio de esta vida para demostrarles que no hay nada en este mundo que nos pueda satisfacer y dar el gozo que da el creer en Cristo y saber que tenemos vida eterna. Versículo 1 dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Si entendemos el primer versículo, no deberíamos seguir leyendo. Eclesiastés es un libro que está antes de Cantares, antes de Isaías y antes de Jeremías. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Básicamente lo que él está diciendo: voy a comer, voy a emborracharme, voy a ver si toda esa felicidad me da gozo. Si el 24 eso es lo que tú quieres hacer, comer hasta reventar, tomar hasta enloquecer, Salomón ya lo hizo y te dice: eso es vanidad. No lo dice acá para decir que eso es lícito. Ahora tú no vas a decir: ah, no, el pastor dijo que Salomón hizo, pues, y Dios le perdonó a Salomón, me lo perdonará a mí. No, acá está dando un ejemplo que eso no se debe de hacer. Él se puso como una rata de laboratorio de los placeres de esta vida. Dice: engrandecí mis obras, edifiqué mis casas, planté mis viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar con ellos el bosque donde crecían los árboles.
Hay personas que en la Navidad que celebran, mi empresa va muy bien, mi trabajo va muy bien, mira, yo puedo comprarme el último carro de último modelo. Muchos están sufriendo por recibir sus carros hoy en día. Acabo de comprarme el último modelo de tal carro. Acabo de construir mi casa. Se matan trabajando por todas las cosas materiales. ¿Y qué dice la Escritura? Que eso también es vanidad y no da deleite. Miren, queridos hermanos, miren, cuando yo era joven, un niño más bien, yo soñaba 3 cosas y le decía, Señor, ojalá que cuando llegue a los 35 años esté casado, tengo una casa y tengo un carro. Y llegué a los 35 años. Yo pensaba que eso me iba... No, uno se casa, tengo 25 años de casado, y nos pasa como en el mar, hay tiempos de bonanza y hay tiempos de tormenta. Hay tiempo que las olas se agitan y uno se le revuelve todo y uno dice, ¿por qué, Dios mío? Pero gracias al Señor estamos casados, el matrimonio santifica. Es para bien, pero también es difícil. Compré mi casa, no la había terminado de pagar y el primer año llegó los impuestos. Como compré una casa usada, había que remodelar cosas, son gastos. Eso requiere esfuerzo, más trabajo. Y al final cuando uno renueva, compra, termina de pagar y uno dice que va a tener el deleite, uno se da cuenta que solo era vanidad. Queridos hermanos, las cosas materiales no nos llenarán. Dice versículo 7, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas, de ovejas, que todos los que fueron ante mí, dice, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también de plata, de oro, de tesoros preciosos, de reyes y de provincias. Me hice de cantores, de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda la clase de instrumentos de música. Básicamente él quiso toda la riqueza, cuenta gruesa, se iba a todos los conciertos que podía. Fui engrandecido y aumentaron más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. ¿Qué es lo que nos quiere convencer Salomón en Eclesiastés? Que la vida mortal no nos da placer. Y yo quiero que se lo traduzcan el 24 a sus hijos, porque a veces le damos cargas. Estudia para que seas algo en la vida. Un cristiano nunca podrá decir eso de corazón. Les voy a decir por qué. Porque si tu hijo está dentro de la iglesia, tú estás dentro de la iglesia, ya somos. Y somos lo más grande que hay sobre la tierra. Hijos de Dios, coherederos en Cristo Jesús. Moraremos en la casa del Padre. Entonces, ¿por qué le dicen eso a sus hijos? No todos nacieron para estudiar. No todos nacieron para ser ricos y poderosos. No todos nacieron para ser presidentes, directores de empresas. Todos sí nacimos para ser hijos de Dios, servir a Dios donde Dios nos puso a través de dones y talentos. No les estoy hablando de resignación ni de conformismo. Estoy haciendo de hacer todas las cosas para Dios y que nuestros hijos estén convencidos de eso. Porque Dios cuando los creó y los mandó a este mundo, si les va a dar la fe, son hijos de Dios. Y no hay nada en este mundo que se alcance, que sea mayor a la eternidad y estar en la casa del Padre y disfrutar de nuestro Dios. Acá está el cumplimiento en la persona de Cristo de su nacimiento, conforme a lo que la palabra de Dios dijo.
Y si él cumplió en la persona de Cristo, dónde nacer, cómo nacer, qué nombre le iban a poner, ahora volvemos a Mateo capítulo 1. Cuando José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla. ¿Por qué quería dejarla? María le dice a su amor de su vida: José, vas a ser padre. Y el otro dice: yo no te he tocado. Pero él dice que la amaba mucho y no quería destruir su fama, destruir su honor. Entonces, ¿qué dijo? Yo me voy, me van a acusar que yo abusé de ella, no le va a pasar nada a ella, sin embargo, que se las arregle como pueda. Sí, open de parche. Y pensando él en esto, o sea, él le trasnochaba esa noticia. Él se fue a la casa pensando: ¿qué voy a hacer? Porque aunque amaba profundamente a María, no entendía lo que pasaba. He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Nuevamente les quiero explicar lo que es engendrado. ¿Quién lo engendró? El Espíritu Santo. Dios depositó a Jesús en el útero de María, sin la semilla del hombre, sin la semilla de la mujer, a Jesús. Yo quiero que les quede claro por qué lo hizo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías 7:14. No lo vamos a leer ahora porque acá está citado. He aquí una virgen concebirá. La palabra virgen no se refiere acá con, o se relaciona con no haber tenido sexo o la pureza sexual. Nuestra traducción la traduce virgen y otras traducciones la traducen joven. Ahora, lo normal y lo natural en la sociedad judía de estos tiempos era que una muchacha a los 14 años que no se había comprometido ni casado con nadie, pues no había tenido relaciones sexuales. A mí me sorprende mucho la sociedad cristiana hoy en día. Las muchachitas terminan de estudiar y padres cristianos, como la niña va para la universidad, primero pasan por planificación familiar. Y yo digo: ¿para qué? Pastor, para que termine su carrera. Tiene una licencia para pecar. Que no lo haga frente a mí, pero que no tengo un hijo. Amados hermanos, la pureza, la castidad era parte de la vida de los hijos y las hijas de Dios. Cuando se comprometían por un año, el prometido ya había asumido que esa persona era su mujer. Acá dice, mire el texto como dice: no temas recibir a María, tu mujer. No habían tenido relaciones, no se habían acostado porque estaban en la etapa del compromiso. Acá primero se comprometían, luego se enamoraban. Acá primero se enamoran, se casan, luego se desamoran, se divorcian. Todo en contra de las Escrituras. Dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque Él es el Salvador de su pueblo. Amados hermanos, Navidad es nacimiento, cumplimiento. No es el cumplimiento tuyo, el cumplimiento mío, no es el cumplimiento de María ni de José. En Génesis capítulo 3, Dios dijo que de la descendencia de Eva nacería aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Y desde ese momento, el reino de las tinieblas estaba en contra de la descendencia de los hijos de Dios. El tesoro más grande que nosotros tenemos para la extensión del reino de Dios, para que esta iglesia pueda seguir de generación en generación,
es que nuestros hijos sean cultivando la fe cristiana. Una iglesia saludable, hay niños como los que vi hoy, hay jóvenes como los que vi cantar hoy, hay adultos como los que están hoy, hay ancianos como los que están, porque la fe es generacional, hasta que se cumpla el número de todos los elegidos y el Señor venga por su pueblo. Amados hermanos, fuimos libertados de la esclavitud del pecado y Cristo nació en cumplimiento de esa hermosa promesa. Y uno de los deseos más grandes que nosotros tenemos que tener, mis amados hermanos, es el gozo de estar en Cristo. La Biblia dice que aquel que cree en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Sí o no? En Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y les daré mi espíritu para que hagan mi voluntad. Jesús, cuando estuvo en medio de nosotros, dijo, es necesario que yo me vaya para yo enviarles el Paracleto. No es el Consolador, no es para que, es para tener el gozo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Los tres primeros aspectos del fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Esas tres emociones o virtudes nos producen deleite, un deleite seguro. No importa si eres niño, joven, adulto, anciano, no importa si estás sano o estás enfermo, no importa si eres rico o si eres pobre, no importa si eres varón o eres mujer, porque Dios a su pueblo le da el deleite de haberse sido liberado del poder de las tinieblas. Y queridos hermanos, no busquemos más la felicidad en las cosas. Mañana lo importante no es la comida, no son los regalos, no es la música, no es las decoraciones, ni siquiera la presencia de los familiares. Es la presencia de Jesús en nuestro corazón. Porque así, miren mis amados hermanos, el Señor Jesús dijo algo importante. En esto conocerán que son mis discípulos. Miren, por ahí hay lugares donde se llaman iglesias, no son, dicen si tú eres rico, si tú estás sano. Miren, hay personas que dicen que ni siquiera se envejece. Parece que fuera la fuente de la juventud. No, el Señor Jesús dijo, en esto conoceráis que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El 24, preocúpate que con los que te sientes estén en Cristo, que adoremos al Dios verdadero, disfrutemos del Dios verdadero, que invoquemos al Dios verdadero, que contemos las grandes y maravillosas obras que Dios ha hecho para con nosotros. Eso es Navidad. Y si por casualidad tú encuentras personas que no están en Cristo, testifica, testifica, testifica. Evangelizar no es invitarlos a la iglesia. Evangelizar es presentarles a Cristo. Decirle que si ellos no saben lo que está pasando en esa Navidad de verdad, si Cristo no está en su corazón, el infierno les espera. Y no importa cuánto tú ames a ese pariente, si no cree en Cristo, estará en el infierno. Amados hermanos, hoy tenemos el deleite, el gozo de llamarnos hijos de Dios. ¿Y eso qué significa? Ser libres del poder de Satanás, de ser esclavos del pecado, haber sido liberados de la oscuridad, de las tinieblas. Porque Navidad es salvación. Ese es el punto 3. ¿Cómo huele el tiempo? Y ustedes no me avisan. Dice el versículo 21 de Mateo 1, y dará a luz un hijo. ¿Quién? María, tu mujer. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto me parece espectacular, porque siempre desde Génesis
hasta Apocalipsis, hay un solo pueblo y no es Israel como nación étnica. Y no son los judíos como cultura folclórica. Es el Israel, la Judá, la Jerusalén, la nación de Dios. Y yo les voy a contar algo. Cuando usted va a Hebreos 11, Pablo, no es Pablo. No sabemos quién escribió Hebreos, la verdad. La Biblia no lo dice, guardemos silencio. Las especulaciones para los chismosos. Pero quien escribió a los hebreos sabía que le escribía a los judíos, a los israelitas. Y les dice que sin fe nadie podrá agradar a Dios. Y la fe es creer en Dios y creerle a Dios. ¿Cuáles son los primeros citados dentro de Hebreos? ¿Unos buenos judíos israelitas? Porque está Abel, Enoc, Noé, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob. Ellos eran israelitas. ¿Saben quién están citados ahí? El pueblo de Dios y sus genealogías. En Mateo y en Lucas nos van a garantizar que Adán y Eva son salvos. Y hay una continuidad de la salvación. El Señor vino a buscar lo que se había perdido, los que son de su pueblo, los que están inscritos en el libro de la vida. Y recuerden que Dios es soberano, creador, todopoderoso. Y Él escribió ese libro de la vida ¿cuándo? El hombre cayó en pecado y Dios dijo, vamos a inscribir a los que estarán acá. ¿Así fue? No, la Biblia no dice eso. Dice que fue escrito el libro de la vida antes de la fundación del mundo, antes que la historia comenzara, donde tu nombre, mi nombre, el nombre de los que creemos en Cristo Jesús ya está puesto. Amén. Un día el Señor salió en búsqueda de todos a su tiempo y en su debido momento te habló a ti. Te dio un corazón nuevo, una mente renovada. Y tú creíste, eso es la fe. Eso es la salvación. Jesús no vino a salvar a todos. Esto no es una oferta de ganga. Hoy cree en Cristo y te va a ir bien. No es así. La Navidad es para recordar que Dios salva a su pueblo. Y no importa cuánto tú ames a un pariente, a un amigo, a un familiar, tu amor no lo salvará. Porque el único amor que salva es el de Dios, lleno de misericordia, de gracia, longanimidad. ¿Usted sabe lo que significa la longanimidad? Es la paciencia cuando se estira, se estira, se estira. Porque ese es nuestro Dios. El Dios de la Biblia, el Dios que salva. Versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Y acá hay algo curioso, y no es una contradicción. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y yo cuando hacía el sermón dije, oye, ¿al fin qué? ¿Jesús o Emmanuel? ¿Hay error? Amados hermanos, yo quiero poner en contexto. Recuerden, ¿qué hizo el pecado con el ser humano? Nos separó de Dios. Por lo tanto, estamos inmundos por el pecado. ¿Qué necesitamos? Ser salvados. Salvados de la oscuridad. Satanás es un experto en ofrecerte fama, poder, gloria, placer. Son las tentaciones en Mateo 4 al Señor Jesús. Por eso yo le digo, no carguen a sus hijos, ni a sus jóvenes, ni a nadie con las cosas de este mundo. Hay una cosa que debemos entender que Dios encargó a los padres. Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová uno es.
Dice, despierta con tus hijos, acuéstate con tus hijos, ve en el camino con tus hijos, enseñándole que yo soy su Dios. Yo soy el que los salva, yo soy el que los cuida. Cumplan las leyes, tengan temor de Dios. Básicamente, después de Deuteronomio 5 viene Deuteronomio 6. Deuteronomio 5, la repetición de la ley. Todo hombre sin Cristo vive enemistado con Dios y con el prójimo. ¿Quiénes son los más grandes estafadores que hemos conocido? A veces un padre, a veces una madre, a veces un hijo, un cónyuge, un primo, un hermano, por el pecado. Uno los quiere ayudar y ellos abusan. Y nos presentan la carita de corderos. Hagan la prueba. Tengo un ahorrito de 5 millones. Más de un familiar se presenta. Tengo planes para esos 5 millones. Me los prestas, yo te pago intereses. No te preocupes, a mí me dan una cadena, me llega la liquidación, yo vendo esto, préstamelos. Y después para que te lo devuelva es un sufrimiento. Queridos hermanos, el hombre no necesita riqueza, no necesita placer de este mundo, no necesita tu amor. Necesita estar reconciliado con Dios. La salvación que trae a nuestro espíritu paz. Y cuando te trae paz, contentamiento. Gracias Dios porque este año me ha bendecido con trabajo. Sea bueno, sea malo. Porque hay trabajos que son malísimos. Malos jefes, malos compañeros, mala la paga. Pero Dios, por acá llegó la provisión. El creyente es diferente al impío. La salvación se vive todos los días en cada cosa. Gracias Señor por esos padres. A veces hemos tenido malos padres. Por el pecado, porque el pecado mora en nosotros. Y queriendo ser buenos padres, muchas veces fuimos malos padres porque educamos mal. Esta Navidad muchos padres regalarán a sus hijos teléfonos. ¿Para qué? Para hacerlos esclavos de la tecnología. ¿Regalarán Biblias? No creo. Creo que ningún niño será, ay, pa, la Biblia, necesito otra versión de la Reina Valera porque acá no entiendo mucho. La traducción en el lenguaje actual es muy buena. Pero en Navidad regalamos Biblias. Ahora, no estoy diciendo que regalen Biblias porque si no me queman. Ellos están esperando juguetes, pero comprémosle la Biblia también. Amados hermanos, el hombre sin Cristo está enemistado con Dios, con su prójimo, y es enemigo del reino de Dios. Llámese papá, mamá, hermano, hermana, amigo, primo, cuñado, hijo, tía, vecino. Necesita tener paz en su corazón. Miren la vida del mundo. Está en guerra consigo mismo. Su voluntad, su mente está opuesta a Cristo y a su iglesia. Sin embargo, los que aman la ley de Dios, Salmo 119, versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Si usted ama la ley de Dios, ¿qué tiene? Miren, vamos al Salmo capítulo 1. Es que a mí me encanta cómo Dios pone, porque a veces nosotros pensamos en la palabra de Dios como el matasueños, el matagozo cósmico. ¿Por qué no leen mucho la palabra? ¿Por qué no vienen al culto? Porque no, es que allá yo llego y me dicen, te prohíbo esto, prohibido lo otro, entonces ¿yo para qué voy? Pero acá que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La clave del éxito, la clave de la paz. En la Biblia, cuando habla de prosperar, no está hablando de ser rico, ser famoso, ser poderoso o tener todos los placeres del mundo.
En la Escritura, prosperar, cuando Juan escribe a Gallo, le dice que él tiene un gran deseo como su pastor. Y así como prospera su alma, prosperen las demás cosas. Y de todo corazón, en esta Navidad yo les deseo que si ustedes no están prosperando en su conocimiento de Dios, en su comunión con Dios, fracasen en todo lo que viene. Y les voy a decir por qué. Porque si ustedes tienen éxito sin Dios, van a pensar que ustedes son Dios y caerán en la trampa de Satanás. Satanás le dijo a Eva: desobedece y serás como Dios. Con artimañas. Si a ti te va bien en tu economía desobedeciendo a Dios, vas a pensar que eres Dios. Hoy yo te quiero invitar a que entiendas que Navidad es salvación, salvación de ti mismo, de tus pensamientos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en su propia prudencia. Acá está todo lo prudente para que tú puedas vivir, gozarte de Dios, deleitarte de esta vida con gratitud, con paz. Amados hermanos, Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Y solo hay paz si Cristo está en tu corazón. Igual se los digo, con salud o sin ella, con plata o sin ella, con trabajo o sin trabajo. Hoy el trabajo está escaso. El trabajo formal. Pero tenemos fuerzas para trabajar, para hacer lo que sea, para usar nuestros dones y talentos. Oye hoy, mi amado hermano, hermana, la voz de Dios. Lo que nosotros encontramos en Mateo capítulo 1, acá viene la explicación de Jesús o Emmanuel. Isaías dice: Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es concebido y nacerá. Desde su concepción es Dios con nosotros. Recuerdan que cuando María llegó donde Isabel, el vientre de Isabel, ¿qué hizo? Y María le dijo: ¿qué te pasa? Ella no dijo está pateando. Ella dijo: es que el bebé se dio cuenta que está acá mi Señor. ¿Cuánta paz hay cuando nosotros estamos en Cristo, mis amados hermanos? Cuánto gozo, cuánto amor, cuánto deleite verdadero, cuánto contentamiento en la voluntad de Dios. Yo quiero que estés convencido que si Jesús está contigo, lo tienes todo. Aunque te falte todo lo material, aunque te hayan dicho tienes cáncer, 3 meses de vida, porque a veces queremos sobrevivir a esta vida y olvidamos que Jesús murió a los 33 años diciendo: Señor, si fuera posible, aparta esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Navidad de salvación, mis amados hermanos. Y en esa salvación nosotros tenemos paz y recordar que Dios se reconcilió con nosotros y que pronto vendrá por nosotros. Ya estaba cumplido en esa concepción que era Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando nace necesitaba el nombre. Es Dios con nosotros y también Jesús. Y les voy a decir por qué. En toda la Escritura, ¿cuál es el nombre de Dios? Jehová, Yahvé, Adonai. Hay nombres y títulos. ¿Cuán diferente es contigo, no? Juan José Dávila Ceballos es este personaje. Si llega otro con ese nombre, ¿es un homónimo o un estafador? Los seres humanos necesitamos solo un nombre y un apellido. ¿Por qué razón? Porque el nombre describe quiénes somos nosotros. Y ustedes cuando escuchan Juan José Dávila Ceballos, ya es el pastor que vino un día a enseñarnos que era la Navidad. Pero Dios no.
Dios tiene muchos nombres. Jesús mismo dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera, yo soy la fuente de agua viva, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Oiga, Jesús, ¿y al final a qué te dedicas tú? Multipropósito. Es Salvador. Y Él es Emmanuel, Dios con nosotros, pero también nuestro Salvador, mis amados hermanos. Yo quiero terminar con algo que es importante. Mirar lo que José hizo. Porque si usted cree en Cristo, tiene que creer en Dios y creerle a Dios. Su vida tiene que cambiar. Dejemos de justificar nuestras desobediencias. Dejemos de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dice acá: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Quiero llamar sobre el texto la atención en algo. Le dijo su hijo primogénito. Es primogénito porque tuvo otros hijos. ¿Cómo los tuvo? Conociendo a su mujer después que nació Jesús y después de que la purificó. En la Biblia, y me perdonan, yo soy presbiteriano, no existe la tal presentación de niños. Lo que hizo Jesús, lo que hizo José y María es la purificación de María, la dedicación del primogénito y la circuncisión. No presentaron al niño porque el niño es Dios. ¿Qué implica hacer la voluntad de Dios? Renunciar a nuestro entendimiento, renunciar a nuestro sentido común. Y alguien me dice: ¿cómo así que sí? Es que nuestro sentido común es lo menos común. ¿Qué van a cenar el 24? Todos dirán alguna cosa diferente. Por tradición, por lo que sea nuestro. Vamos a cenar todos, pero diferente. ¿Dónde la van a pasar? Diferente. No hay tal sentido común. Es el capricho de nuestro corazón y de nuestra mente. Porque la Navidad es hacer la voluntad de Dios, ajustar nuestra vida a los planes de Dios. Dios te añadió una iglesia. Dios quiere que puedas testificar, ser un testigo de Cristo. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagan discípulos. Acá dice que José se levantó y renunció a sus planes. ¿Cuáles eran los planes de José? Me voy calladito. Chao, María. Él le dice: recibe a tu mujer. Al recibir a su mujer embarazada, viene la censura. Se quedaron sin bodas. Las bodas allá duraban de 7 a 15 días, dependiendo cuánta plata tenías. A veces duraban hasta 4 semanas. Amados hermanos, ellos se ajustaron a los planes de Dios. Ajustarnos a los planes de Dios significa renunciar a nuestros planes. Cada domingo renunciamos a nuestros planes. Y yo los quiero invitar hoy a entender que Navidad es nacimiento, es conocer el amor de Dios. Navidad es cumplimiento, encontrar deleite en los planes de Dios. Y les voy a terminar con esto: es salvación lo que te va a traer paz. Tu vida y mi vida, desde hoy hasta la eternidad, está segura en las manos de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.